Hola a todos, bienvenidos a la tercera entrega de Encuentro para Dialogar. Esto es una producción para la Iglesia Evangélica Encuentro con Dios, Córdoba, Argentina. Estamos llevando el mensaje de la cruz. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, Marcelo Altamirano, se encuentra con nosotros. Marcelo, bienvenido, que Dios te bendiga, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Pastor Rodrigo? Y aquí estamos, tranquilo, bien, esperando de esta nota. Y bueno, vamos a ver en qué condiciones estamos para responder lo que usted me va a preguntar. Epa, pero se me ha preparado como para un examen, Marcelo. Y bueno, este reportaje requiere a eso, así que vamos a tratar de estar lo más lúcido posible para sus preguntas, Pastor. Pero por favor, hermano. No, ¿sabes qué estaba pensando, Marcelo? Y ya entrando un poquito en la conversación. Contame, ¿hace cuánto que te estás congregando en nuestra iglesia? Y bueno, en la congregación de la Iglesia de Encuentro con Dios, debo estar más o menos en los 3 años y medio que ya estoy congregando en la iglesia. ¿Habías ido a alguna otra iglesia con anterioridad? No, o sea, cuando había sido un poco más joven, sí, iba a la iglesia no evangélica, apostólica romana, y bueno, desistí ahí porque no me encontraba con lo que yo andaba necesitando a lo mejor en ese momento. Un encuentro más directo con Dios. ¿Sentís que encontraste al Señor en estos 3 años? Sí, hubo un cambio total. Un cambio que me llevó a la iglesia Encuentro con Dios por motivos muy extremos que pasamos en la familia, y ahí fue donde el impacto que tuve fue el encuentro con Dios. Sentí que iba por un buen camino y que el Señor me estaba guiando, ¿no? Qué bueno. ¿Y me querés contar un poquito cuáles fueron esas circunstancias familiares que de golpe dieron en que llegaras a la iglesia o que llegaras a tener ese encuentro con el Señor? Bueno, el motivo más importante, el cual Dios se los presentó en la familia, fue que tuvimos a mi hijo mayor, se nos enfermó, tuvo una leucemia bastante fuerte, y eso fue lo que los conmovió a mi esposa más que nada y a mí, los padres, y por supuesto a sus hermanos, a la familia, porque fue de un día para otro. Y ni pensado, no pensado en la vida que los iba a suceder algo así. Fue algo muy fuerte. Y ahí fue un llamado del Señor hacia nosotros, porque creo que no había, como quien dice, otra escapatoria que buscarlo al Señor. Y el mensaje que nos llegó a nosotros, más a mi esposa, porque ella después me lo transmitió a mí, fue que de la iglesia los hermanos y pastores que ella todavía no había ingresado ella a la iglesia. Ajá. Pero entre palabras y entre personas llegamos ahí a esa palabra que de la iglesia los habían mandado a decir la pastora y el pastor, que no los hiciéramos problema porque Dios ya tenía todo controlado, que Él estaba sano. ¿Cómo? A ver. ¿Qué edad tenía tu hijo en ese momento? Y en ese momento tenía 30 años, 29, 30 años. ¿Y tenés más hijos? Sí, tengo 3 hijos más. O sea, tu familia son 6. Tu hijo mayor se enferma de nada menos que leucemia y alguien te manda a decir que no se hagan problemas. Así fue. ¿Cómo es? Y bueno, eso fue de la iglesia, que los mandaron a decir que no los hiciéramos problemas, porque el Señor les había dado el mensaje a ellos para que los transmitieran a nosotros. Uf. De que Él estaba sano, que Él no tenía nada. Y cuando escuchaste eso, ¿qué fue lo primero que pensaste? Y fue algo que muy conmoviente, los conmovió todo, porque más a mi esposa y a mí, que somos los sacerdotes de la casa, que tenemos que llevar la familia adelante, y en un principio
fue medio, como uno estaba tan choqueado con ese tema, que fue muy fácil para el que los mandó a decir eso, pero muy difícil para nosotros en comprender en ese momento de tanto dolor que el Señor los había mandado a decir eso. Y entonces después con el tiempo, mi Señor empezó a congregar, a mí me costó un poco, porque estaba muy, muy lastimado, mi corazón, mi cabeza, todo, y así llegué yo después. Llegué de a poco, mi señora me fue transmitiendo lo que ella sentía ahí, y después hasta que llegué yo, y ahí me convencí de que sí, de que realmente era la palabra del Señor la que había llegado a nosotros. ¿Tenías miedo de perder a tu hijo? Por supuesto, fue algo muy, muy fuerte. ¿Cómo se vive eso como padre? Eso es lo que te quiero preguntar. Como padre, ¿cómo vivencias una situación de esas? Y en principio se pone la mente en blanco, uno no lo puede creer, para nada. No puede creer la situación de la cual uno está viviendo en ese momento. Pero bueno, entre oraciones y empezar a abrir nuestro corazón con el Señor, y el Señor me empezó a abrir los caminos y a hacerme ver que era la realidad de lo que Él los había mandado a decir. Y ahí empecé a congregar, y ahí empecé domingo tras domingo, empezamos a ir a la iglesia y a sentirlos respaldados por los hermanos, por los pastores, y ahí empezamos a sentir un gran alivio, pero siempre y cuando siempre estábamos todavía asustados, porque sí, imagínense, no es para que digan algo así de un día para otro a los médicos, fue algo muy, muy tenebroso para nosotros. Y fue tanta la reacción que tuvimos con mi señora, que llegó un momento que la gracia llegó porque yo me acuerdo que estábamos con mi señora, reunimos a toda la familia y orábamos todos en el piso. Mi Señor nos decía, nos tiremos, nos arrastremos, le demos al Señor, que Él vea que el momento que estamos pasando, que por favor... El clamor, ¿no? El clamor a Él. Y ese clamor llegó. Y yo no estaría tan tranquilo, ni estaría comentando lo que nos sucedió, porque fue algo muy difícil para nosotros los padres, para sus hermanos, para los familiares, para el entorno de la familia, y sostener todo ese sentimiento de la familia, que fue muy duro, muy duro. Y hoy lo vemos como que no pasó nada, porque él está sano. Wow. Está sano, totalmente sano, no tuvo ningún perjuicio de nada, pero que las pasamos. Y por eso le doy las gracias a Dios y a todos los hermanos de la congregación, porque nos ayudaron muchísimo. Sentimentalmente en ese momento fue muy difícil para nosotros y los apoyamos en ello porque el Señor nos mandaba el mensaje tras ellos, hasta que después tuvimos una relación directa con Él, ¿no? Con el tiempo. Empezás a conocerlo. Exactamente, esto es de a poco. Uno va conociendo, va leyendo la Biblia, se va instruyendo por los demás que los van ayudando a salir de todo este tema difícil que tuvimos, sentimental. En ese proceso de sanidad de él, ¿qué pasó con el miedo ese que tenías a perder a tu hijo? Y ese miedo, de a poco, con el tiempo, fue desapareciendo. Fue desapareciendo porque Él los hizo ver y creer en Él, de las cosas que pasamos nosotros en la familia. ¿Y qué pasó con tu familia? Yo me refiero a lo siguiente. Este tipo de cosas normalmente establecen un antes y un después en la vida de las personas. En pocas palabras, ¿cómo describirías tu familia antes de esta situación y cómo describirías tu familia hoy? Y eso fue una sacudida la tal cual hubo un cambio rotundo en nuestra familia, porque nos hizo ver el Señor de que
en qué condición estábamos y en qué condición estaba mi familia en esos momentos. Estábamos medio desordenados. Entonces después de todo lo que pasó y con la ayuda del Señor se empezaron a ordenar las cosas en mi casa. Empezaron a verse los cambios, tanto del padre como de la madre de él, de la familia. Empezó a haber cambios en las actitudes personales, laborales, en un montón de cuestiones. ¿Y entre ustedes? ¿Cómo afectó eso a tu relación matrimonial? Y nunca tuvimos separados ni tuvimos problemas matrimoniales, excepto una pelea común que siempre los matrimonios tienen. Como para no aburrirse. Claro, como para no aburrirse, porque yo pienso que aquel que no pelea con su esposa es porque no la quiere. Y si yo la quiero muy mucho, muy mucho. Entonces, y bueno, y todo eso sucedió, un montón de cosas que le agradezco a Dios, todo lo que hizo por nosotros. ¿Sentí que el Señor los ha unido más a Sí, ustedes en este tiempo? sí, mucho más unión, mucho más de respeto, de ubicación, de amor. Todas esas cosas sucedieron hasta este último momento en mi casa. Hemos progresado mucho. Es más, yo no sabía lo que era una célula. Y me venían diciendo, ¿cuándo vas a abrir la célula, Marcelo? ¿Cuándo vas a abrir la célula con Miriam en tu casa? Hasta que logramos entender qué es lo que era la célula, era la reunión que Dios quería para estudiar, para saber más de Él. Y evangelizar a los vecinos, a jóvenes del barrio, que bueno, que fuimos escuchados por Él. Fuimos escuchados y fuimos aprendiendo. En la célula se aprende muchísimo. ¿Y hace cuánto que tienen célula en tu casa? Y en mi casa ya estamos casi en año y medio, 2 años creo que está la célula. ¿Y eso qué ha causado en tu casa, en tu familia, el hecho de que se hayan abierto las puertas de tu casa para predicar el Evangelio? ¿Cómo afectó eso a la casa, a la familia, en todo este proceso que ustedes vienen pasando? Y bueno, una cuestión de cambio, sí, porque nosotros le fuimos explicando a nuestros hijos cuál era el motivo de la célula. Y ellos supieron respetar todo eso. Y es más, en un momento de cuando se hacían las reuniones de los guerreros en mi barrio, que salimos de la iglesia un tiempo para evangelizar, los trasladamos al barrio y ahí logramos hacerle entender a los chicos, porque a los jóvenes más que nada, a mis hijos, mi familia y a las familias y a los hijos de los demás que estaban presentes, que iban, logramos juntar muchos jóvenes. Bueno, por supuesto que esto es todo un trabajo, es todo un tema, porque estamos viendo que la sociedad está difícil para los jóvenes y es todo un tema acercar a los jóvenes hoy en día, hacerle cambiar la mentalidad y la personalidad de cada uno, cómo están conviviendo hoy en día, familiarmente, como con sus amigos, o en la calle, o en un trabajo, o en los estudios. De golpe pasaste entonces de tener una vida, al menos en algunos aspectos, con cierto desorden, que vos me decías, con algunas cositas allí familiares, y en medio de este proceso de golpe estás siendo un agente de cambio para la vida de otras personas. Y sí, no es fácil. Sabemos que la vida del cristiano no es fácil, porque el Señor no es que le exija, pero su palabra es la que los lleva a los cambios. No es fácil esto, porque nosotros oramos, estamos con Él en todo momento, tratamos de portarlos bien, de ubicarlo en cosas que antes no lo hacíamos, pero obedeciendo la palabra, ¿no? Lo que nos marca. La palabra, porque lo sabemos que cuando hay desobediencia no hay fruto en esto. Ay, ¿qué pasa cuando un cristiano no obedece a lo que Dios le dice? Y cuando uno no obedece a lo que Cristo dice, ahí es como que uno se descompagina de lo que estaba haciendo antes con Él. Si uno le suelta la mano al Señor, es lógico de que van a pasar muchas cosas.
Va a haber muchas lomas, muchos tropiezos en adelante. ¿Por qué? Porque lo estamos alejando de la gran bendición que Él nos da con su palabra. Así es. ¿Crees que Dios te está usando hoy? Yo creo que sí. Sí. ¿Alguna vez antes pensaste que vos podías ser un instrumento, una herramienta en las manos del Dios que lo creó todo? No. En lo que más me sorprendió de todo este tiempo, de la conversación entre el Señor y yo en mis oraciones, es la facilidad que me dio de evangelización, que yo no sabía que la tenía. Porque hablé con personas difíciles, de que no comprendían lo que era estar con Dios, pero comprendían lo que había pasado a mi familia. Y muchos vieron el cambio. La historia que tenés para contar por ahí es poderosa, ¿no? Y sí, porque gracias al Señor tengo vecinos que están con nosotros ahora en la célula y en el tiempo se ha visto el cambio de ellos. Estamos muy contentos, está muy contento el pastor y la pastora que los acompañan en la célula, el pastor Ariel y la pastora Nati, que ellos se esfuerzan muy mucho por todo esto. Como también usted, pastor, hemos tenido conversaciones y bueno, cuando tenemos un problema o algo, vamos a los líderes, vamos a los pastores para tratar de que los ubiquen o los ayuden a solucionar los problemas que tenemos. Porque es muy difícil para uno a veces. Pero también estoy seguro que hay gente que acude a vos. Un poco volviendo a lo que te preguntaba en cuanto a si pensás que Dios te usa. ¿Te pasa que vienen gente, personas en busca de ayuda, de orientación? Y si voy a ser verdadero, he tenido muy pocas confrontaciones de esas, pero sí he hablado con vecinos y vecinos que me han escuchado y vecinos que están conmigo ahora. Eso es lo más importante. Pudimos ganar con mi esposa, porque yo solo en esto no estuve, siempre estuvimos en conjunto los dos y con relación como un equipo al Señor, en un equipo. Y para adelante, Marcelo, ¿qué pensás que Dios tiene para vos y para tu esposa en cuanto a sus planes, a sus propósitos, con ustedes, con la célula que tienen, en el barrio? ¿O a dónde pensás que te va a llevar el Señor en el próximo tiempo? Y bueno, mientras haya obediencia, va a haber bendición. Y si uno obedece a lo que el Señor quiere, creo que vamos a lograr muchas cosas, de las cuales uno no las tenía pensado en la vida, de que le iban a suceder. Y sabemos que si nosotros tenemos una relación con Él, las cosas van a ser más fácil y Él nos va a dar todas aquellas cosas que nosotros no sabemos que Él tiene guardadas para nosotros. Que dentro de la fe y de la oración las vamos a tener, como lo han tenido muchos cristianos de la iglesia de Encuentro con Dios. De ahí venimos nosotros de aprender. Veo que tenés como muy presente el concepto de lo que es el resultado o el fruto de la obediencia. Me parece que eso te ha marcado, porque lo has dicho varias veces. Y sí, porque con el tiempo eso se va remarcando. Y si uno no remarca eso, que el Señor lo está transmitiendo, sabemos que no tiene valor de nada. Porque vamos a estar siempre en lo mismo, no vamos a progresar, no vamos a salir adelante, no vamos a poder evangelizar, porque nadie los va a creer en la situación que nosotros le hacemos ver a los demás. ¿Qué le dirías a una persona que esté pasando hoy por una situación similar a la que pasaron ustedes? Que no dude y que no pierda el tiempo más, como en algún momento lo perdí yo. ¿Cómo es eso? Que si no hubiese pasado lo que pasó en mi casa, a lo mejor no hubiese tenido un encuentro tan directo con el Señor. Porque me fue así. A lo mejor tuve un momento de mi cabeza blanco que no pensaba en lo que realmente tenía que pensar y hacía otras cosas. Entonces con el tiempo en la iglesia fui aprendiendo de a poquito, paso a paso. Me falta todavía un montón, pastor, por aprender. A todos. Yo creo que a todos, ¿no?
Y bueno, yo sé que también voy a tener trompiezos, voy a tener cosas que Dios me va a probar y que me está probando y que me va a seguir probando. Pero creo que así como van a venir pruebas también, el Señor hoy te está dando el capital, la fuerza, la experiencia con Él, ¿sí? En estas pruebas que ya has pasado y algunas que estés pasando en la actualidad, para afrontar desafíos mayores. Por eso te preguntaba, ¿cómo te ves o qué te ves haciendo en la iglesia de acá 5 o 10 años? Y yo voy despacio porque así tenga mi tiempo ahí en la iglesia, algunos maduran antes que otros y bueno, mi maduración está siendo lenta pero muy eficaz porque, ¿cómo te puedo decir? He pasado momentos difíciles de los cuales ahora yo sé a dónde tengo que ir para tratar de solucionar los problemas, porque yo no los voy a poder solucionar. Yo sé a quién tengo que acudir, que es a la palabra del Señor, porque Él va a ser el que me va a marcar el camino. Qué lindo haber que te haya quedado tan claro y tan aprendido lo que es la dependencia de Dios, ¿no? Y respecto a tus hijos. Y bueno, mis hijos, sí, es como decía recién, es todo un tema porque es un trabajo mutuo con mi esposa para que la familia vaya cambiando. Todo lo que nosotros aprendemos en la iglesia lo vamos conversando en un almuerzo, en una reunión familiar. Vamos explicando, diciéndole cuál es lo que el Señor quiere de nosotros, cuál es el camino. Y bueno, es todo un tema, toda una lucha porque los chicos entienden, pero cuando abren la puerta de la casa y se van afuera a la calle a hacer sus quehaceres, es medio como que también se perderán por falta de madurez o porque son jóvenes, van a tardar un poco en comprender a lo que los padres les dicen, los consejos más cristianos, ¿no? De la palabra de Dios. Aunque ellos también hayan vivido toda esta situación Sí. que han vivido ustedes con uno de los hermanos, ¿no es cierto? Sí, ellos no se han acercado a la iglesia todavía. Ya tendrán su momento, pero han ido a la iglesia, han ido algunas veces y han ido a muchas reuniones de encuentro con Dios. Hemos compartido. Y han ido a retiros, también mis hijos han estado en 2 retiros. He llevado muchos jóvenes retiros. Los amigos de mis hijos fueron casi todos a los retiros. Sí. Y yo lo fui estudiando, lo fui viendo con el tiempo y ir comentándole a los jóvenes, a los chicos, a los vecinos, a los hijos de nuestros vecinos y amigos de ellos, cuál era la cuestión y con qué se iban a encontrar. Y que ellos se soltaran y que trataran de investigar ellos, fuera de las palabras nuestras, cómo se sentían, cómo se sienten. ¿Crees que Dios te puede levantar como un verdadero referente del Evangelio en tu barrio, ahí en tu zona? Y sí, no es fácil para nadie, pero yo creo que el Señor ayuda mucho cuando uno tiene la responsabilidad y el don por parte de Él de ir a hablar con la gente, ¿no? ¿Sentís que Dios tiene recompensa para ese servicio que vos le podés ofrecer a Él? Sí. Sí, porque lo he visto en hermanos allegados a nosotros, de la iglesia. Hemos escuchado testimonios, hemos visto cosas que han sucedido y están a la vista. Qué linda historia, Marcelo. Y qué testimonio fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Al principio, ¿qué te decían los médicos del tema de la leucemia? Y ellos, los médicos hacen hasta lo que pueden. Ellos los explican cuál era qué es lo que estaba sucediendo con la enfermedad de mi hijo y que iban a hacer todo lo más posible para poder ellos salvarlo, trabajarlo, asistirlo en todo lo que es la parte médica, ¿no? Pero no te aseguraban nada. Pero no te aseguraban nada. Ya sabemos quién es
el que los asegura. El que te aseguró. Ya sé quién me aseguró las cosas. El que te mandó el mensajito ese. Y pasamos cada cosa. Mi hijo tuvo 100 transfusiones. 100 transfusiones. 100 peleas, 100 luchas, 100 batallas. Y cuando le hicieron las punciones y le hicieron el tratamiento a él, fue muy difícil verlo yo a él, porque yo lo acompañaba siempre, lo llevaba a hacerse sus estudios, dormí con él cuando él estuvo internado mucho tiempo y lo veía él ahí. Imagínense como padre verlo a su hijo ahí como estaba y la situación que él pasó, sus hermanos. Y bueno, yo me tuve que hacer fuerte y el Señor me hizo fuerte. Y por eso hoy lo puedo contar. Si no, no lo estaría contando, no lo estaría diciendo. Es verdad. Vayan a Él cuando estén en una situación de un problema tan grave, familiar, sea matrimonial, laboral. Vayan a Él. Conversen con Él, oren con Él, pídale que sea la guía de uno, porque hay muchas veces que uno está perdido, no sabe para dónde correr, qué camino buscar, de la desesperación. Pero yo creo que si no lo enfocamos en Él, las cosas no sé si hubiesen sido así. Seguramente no. Seguramente no. Hoy yo creo que el Señor te ha dado, como te decía, una historia para contar, donde a pesar de las cosas que han vivido, ustedes vienen a hacer algo así como actores de reparto. Y la estrella, el protagonista, es Él. Por supuesto. Eso es, en la actualidad, ni pensarlo, porque no sale de nosotros. Porque somos humanos, cometemos errores, continuos tal vez, pero hay algo que los guía y sabemos quién es. Por eso yo personalmente les digo, no pierdan tiempo en ir a conversar con Él, pedirle a Él esa oración de fe. Porque en un momento uno estaba perdido, pero después empezamos a tener fe y empezamos a ver que las cosas empezaron a cambiar y que Él se empezó a recuperar. Empezás a ver que la fe funciona. Y ahí fue la gloria de Dios, fue la gran bendición, porque fue una bendición de Él. Increíble, increíble. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo, la verdad que habrá muchos más detalles, muchas más cosas, y ha sido lindo poder conversar y poder saber y conocer algunos pormenores de todo lo que fue este proceso, que sí, me imagino que si contaras todo... es para largo. Es para largo. Te agradezco un montón, Marcelo. No, Dios favor. te bendiga muchísimo. Ha sido una bendición tremenda para nosotros. Igual para usted, así pastor. que muchas gracias a usted también, a todos los pastores, porque gracias a usted y a los líderes y a los hermanos estamos de pie. Por eso congrego ahí, porque ahí fue la bendición de nosotros. Es la importancia de estar juntos como familia, como Así familia de Dios. Eso es lo que tiene Encuentro con Dios. La gran familia que hay. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Marcelo. No, por favor, pastor, gracias a usted. Muy bien, amigos queridos, gracias por vernos, gracias por escuchar, gracias por participar. Nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de este ciclo Encuentro para Dialogar. Bendiciones. Chao.